A mí un tema que me preocupa, de alguna manera va vinculado con lo que estaba diciendo Alex, es la historia como fuente de complejos. ¿Por qué la historia como fuente de complejos? Porque te dicen, por ejemplo, que los españoles que llegaron a la invasión española que se da en el siglo XVI, eran 250. La conquista, dice. La conquista de México, sí. Sí, está bien. Hay distintas versiones como en la historia. Es la invasión española en el siglo XVI en América. Bueno, otra tanta. Porque... No, pero fue la invasión española junto con Tlaxcalteca, con la invasión de como 18,000 pueblos que invadieron Tenochtitlan. Así es, está bien, bueno, sí, okay. Es otro punto. A donde quiero yo llegar es que ¿cómo es posible que, por eso quiero decir que la historia oficial como fuente de complejos? ¿Por qué? Porque dicen 250 españoles, de los cuales 47 eran de a caballo, 203 de a pie. ¿Cómo le pudieron ganar a casi 80,000 caballeros águila que habían sido educados en el Calmeca? Pero eso no te lo puedes tragar, ni creer, ni aceptar. Pero lo que sí es que los niños se lo tragan y dicen, oye, pues ¿cómo fue posible que tan poquitos le ganaran a tantos? Claro. No tenían aviación, no tenían bombas, tenían pólvora, sí. Pero entonces lo que quiero decir es que si esto se aclarara y los chamacos entendieran que esto no fue así, sino que la conquista de México se logró gracias a la viruela. Eso ha pasado en la historia muchas veces. Se destruye para reconstruir, se destruyen falsedades para reconstruir falsedades. No, para ni siquiera reconstruir, para inventar falsedades. Entonces, claro. ¿Dónde está la verdad histórica? Si tú sales a preguntar ahora mismo en la calle, a ver, a quien quieras, a ver, ¿por qué México perdió la guerra en contra de los Estados Unidos en 1847? A ver, ¿por qué estalló la guerra? ¿Qué fue lo que ocasionó la derrota? ¿Por qué nos quitaron la mitad de los territorios? Ahí, por ejemplo, fue un episodio de tal manera traumático para este país que no lo hemos podido, pero nadie habla de ello. Yo entonces, sí. Está mi novela que se llama La Gran Traición. Bueno, ya, sí, claro. No, tú sí, y nosotros también, pero lo que quiero decir es que el tema es que nacionalmente existe un complejo derivado de esa nueva invasión que mutiló la mitad de nuestro territorio. Absolutamente cierto. Pero no nos hemos curado. Haz de cuenta que los mexicanos tuviéramos que ir a un diván del psicólogo para entonces gritar y decir, mira lo que nos pasó, ¿no? Claro, porque lo interesante en ese caso es que ahí la historia se convirtió en lastre, porque nos los metieron totalmente en la conciencia. Sí. Por eso te digo que con respecto a otras sociedades que ven la historia como un referente, los gringos también tuvieron una historia oficial atroz, nada más que siempre tuvieron manera de confrontarla con otro tipo de investigaciones de academias, de institutos. Aquí no. Entonces, por eso se volvió un lastre. Hoy seguimos disputando peleas. Cuando vienen las elecciones, todo el mundo agarra a Juárez de bandera, todo el mundo agarra a Cárdenas de bandera, a Zapata, a Madero. Pero con absoluto desconocimiento, además. Desconocimiento, lo manipulan, los trastocan y de pronto ya es una confusión histórica. ¿Por qué? Porque seguimos pensando la historia en México como si fuera un dogma de fe. Hay que creerla. Te dicen, hay que creerla en la historia. No, hay que cuestionarla constantemente. No es un dogma de fe. Mira, alguna vez con un dirigente del PRD, no voy a dar su nombre, pero ¿por qué no? Bueno, Jesús Ortega. Sí. Bueno, lo invitamos a desayunar y platicamos con él. Y le dijimos, oiga, ustedes se proponen como una corriente de izquierda. ¿A qué izquierda pertenecen? O sea, y entonces este individuo contestó, le dijimos, ¿es usted marxista o conoce usted a maoísta o conoce usted a Hegel o etcétera? Y dijo, no, se puede ser de izquierda sin tener ideología. Le dijimos, señor, mucho gusto, ahí nos vemos. Sí, la cuenta, ¿verdad? Pues sí, o sea, con esa ignorancia de nuestros dirigentes políticos, ¿qué se puede esperar de lo que se derrama en el un poco pueblo? romántico, ¿no? Sí. Porque están como muy negativos y apenas están empezando el año. A ver. ¿Dónde nace la historia? Y me encanta pensar en esa hoguera paleolítica en donde se reúnen por primera vez la tribu y en donde a señas, un poco pintando en las paredes, el más viejo de todos cuenta esa hazaña de ese grupo que cazó a ese enorme animal y que logró salvar a la tribu. Ahí es donde comienza la historia, ¿no? Claro. El inicio de la historia. Y de ahí, esa hoguera se ha transformado durante el paso de los siglos y se ha ido convirtiendo. Esta hoguera es esta mesa, en donde se sigue contando las hazañas
Esa historia, quería un poco para pero esas historias han nutrido la vertiente de la historia de la vida cotidiana y de la vida diaria, que hoy está totalmente actual. Y yo quería hacer referencia muy brevemente. Hay problemas que se nos están viniendo encima. Por ejemplo, la caída del precio del petróleo. Lo vemos como un hecho mágico, arbitrario, etcétera. Pero si conociéramos cómo la economía influye en el cambio de los hechos históricos y leyéramos, por ejemplo, los precios del maíz de Enrique Rorescano o los libros de David Braden, entenderíamos cómo cada fenómeno económico, cuando se cae la canasta básica, cuando se extralimitan en el gasto y se despilfarra el dinero, todo eso influye en la historia. Pero yo iría más lejos, ¿cómo juega el conocimiento histórico en la autoimagen de un país? Eso es muy importante. ¿Qué autoimagen tenemos nosotros? ¿De dónde abrevamos para tener nuestra imagen? De los conocimientos que tenemos de historia. Y los conocimientos que tenemos de historia o están trucados, o son falsos, o han sido escritos por extranjeros. Escritos por extranjeros. Eso no importa. Eso no está mal, eso está bien, claro, incluso. Sí, eso ayuda. Pero lo que quiero decir es que nuestra autoimagen está absolutamente deteriorada por tener una información equivocada. Sí, es como una computadora. Tú a una computadora le das una información equivocada, el resultado va a estar equivocado. Entonces nosotros tenemos que nutrir a la niñez, a la juventud, a la sociedad. No nosotros, los historiadores, quienes lo hacen, nosotros también como comunicadores, precisamente para ver cómo podemos manejar nuestra autoimagen. Yo veo que salen los jugadores mexicanos en los campeonatos mundiales de fútbol a jugar en contra de Estados Unidos y salen aterrados. Cuando siempre les ganamos. Era tradicional ahora, por ejemplo, jugamos contra España, pues lo mismo, claro que España es una potencia, pero yo lo que creo es que si conociéramos más nuestra historia y no tuviéramos una autoimagen tan deteriorada, por eso creo que la historia juega de una manera muy importante en la construcción de emociones, en la estructura emocional de un país. Y en la autodeterminación del mismo país. Por supuesto. Pero sin ideología, es decir, claro. Tú tienes que conocer, ser el hecho histórico simplemente en términos generales, sin meterle ideología o tratar de utilizarla para algún fin. O sea, el fin es conocerte tú y encontrar identidad. Ese es el punto. Ese es fundamental. Pero también hay una trampa ahí importante. No sé si se llame trampa, pero el hecho es que la historia es memoria. Sí. Y la memoria es lo más engañoso que hay. Acuérdate del libro de Paz, Las trampas de la fe. Porque, por ejemplo, ahorita que decías de la hoguera, esa primera hoguera donde alrededor se sentaban los cavernarios y entonces el primero contó la hazaña. Yo te aseguro que al año siguiente se había muerto este cuate y al año siguiente el nieto o el sobrino se acordaba del tío y empezó a contar la historia de la hazaña de ese primer cavernario que enfrentó a un dientes de sable y entonces le agregó o le quitó o le puso. Y ahí se va transformando la historia. ¡Qué maravilla! Claro, por eso insisto yo con nuestros compiladores en casa, no busquemos una verdad histórica, busquemos reconstruir, busquemos entender y cuestionar el pasado. Y dejémoslo también en el pasado. Pero también que se acerquen a las fuentes, Alejandro. No, sí, claro, pero ahí te va eso. O sea, el lector común no va a ir a las fuentes. El lector común espera que o el libro de la academia, o el libro del divulgador, o la novela histórica, que son cosas totalmente distintas. Porque hay que decirlo, finalmente todos hemos escrito novela histórica. Sí. La novela histórica debe de provocarte el gozo y el gusto por la curiosidad histórica. Así es. Pero para mí, yo nunca he considerado la novela histórica como el lugar donde yo voy a aprender historia. No, por supuesto. No, porque obviamente uno se da muchas licencias y puedes tener referentes de la historia, pero como lector nunca vas a saber qué sí y qué no. Pero ¿cuál es la importancia? Porque, claro, pero desata la curiosidad. Eso es. Por ejemplo, en Tu México Negro. Yo me acuerdo que cuando leí Tu México Negro, dije, órale, esta historia está increíble, y de ahí, a partir de lo que yo leí, dije, bueno, pero es una novela. Empecé a buscar los elementos que creía que podían ser los reales, y yo me la llevé a mi tesis de licenciatura para hacer todo el asunto del financiamiento a las compañías. Creo que la novela histórica lo que te debe de hacer es provocar curiosidad para que entonces, si quieres saber la historia, vayas a la biografía, a la crónica. Y dar contexto. Sirve para dar contexto, para que sientas en la nariz la pólvora. Exacto. Y cómo late tu corazón hoy en México, de la carga de la batalla. me atrevo a decir que hoy los mexicanos
pueden conocer parcialmente, por supuesto, la historia de México a través de las novelas históricas escritas, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Sí. Hay una biblioteca ya de novelas históricas mexicanas, muy impresionante y muy puntillosa. De Río Frío. ¿Qué papel ha jugado la historia en la construcción de la idiosincrasia nacional? Todo. Esa sería la parte más importante. Por eso para mí es crítico, es fundamental que se escriban, por ejemplo, nuevos libros de texto gratuito de historia, para que esa autoimagen, para que esa construcción de la idiosincrasia cambie y tengamos una imagen distinta a los mexicanos. Y luminosa. Sí. Y que sean un poco más emocionantes, por favor. Por supuesto, sí. No, y más llenos de curiosidad, que despierten la curiosidad y de la manera como quieras. Pero para mí, por eso es tan importante todos estos traumatismos, Pero sí, tan espantosos. Te voy a dar un ejemplo y me voy a atrever a mencionarme a mí mismo. Cuando yo me enteré, pues, siendo jovencito, que veníamos de un mestizaje bastardo, de la violación que le hizo Hernán Cortés a Malintzin o a Doña Marina, y que el primer mestizo era Martín Cortés, y eso dio pie a una serie de complejos y de arbitrariedades en el conocimiento de los mexicanos. Yo dije, no puede ser, no podemos venir de una situación así, y por eso me puse a investigar la figura de Gonzalo Guerrero, que para mi gusto es el padre del mestizaje en Latinoamérica, 8 años antes de que Cortés siquiera llegara a las costas de América. Muy bien, Alex. Entonces, ¿con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con la idea de que necesitamos seguir redescubriendo y recuperando la historia que nos negaron en el siglo XX, porque nos las negaron. Sí. Hay que recuperarla para contarla nuevamente e interpretarla también nuevamente. Creo que no podemos dejar la historia de lado, siempre hay que tenerla presente y como referente, no como lápida del pípila que te pese y no te deje ir hacia adelante. Leer te cambia la percepción del mundo. Leer mucho te cambia la percepción del universo. Lean todo lo que cae en sus manos y que tenga que ver con nuestra historia para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Mira, yo pienso que todo lo que una sociedad produce, hace, camina, avanza, es un elemento histórico que hay que reflexionar sobre él, hay que entenderlo, y para entenderlo mejor ir a las fuentes del pasado, ir a los conocimientos de otras personas sobre lo mismo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, aunque parezca fuera de contexto, en Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos que mandan cada año 25 mil millones de dólares. Quiere decir que los mexicanos estamos bien. Sí, porque estamos bien que hoy nos mantienen los que están afuera, ¿no? O ayudan por lo menos. Yo creo que es muy importante que nuestra autoimagen se cambie para que sepamos que somos un país, lo hemos sido, luminoso. Un país luminoso, poderoso, sí. Fuerte, creativo, imaginativo, hábil, como lo demostramos con los mexicanos que viven en los Estados Unidos, y esta autoimagen solamente se puede modificar a través de una revisión de la historia. Y de no creer en la historia como si fuera un dogma de fe. Exacto. Dejemos de creer en dogmas de fe históricos. Salud. Salud.